Los tanques ucranianos entraron en las afueras occidentales de Donetsk. Después del bombardeo de artillería de la línea de contacto al oeste de Donetsk se intensificara la noche anterior, se supo que las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron romper varias líneas de defensa y entrar en las afueras de Donetsk. Esto también se evidencia en imágenes de video realizadas por residentes de la capital de la República Popular de Donetsk. Por el momento, se sabe sobre el avance de tanques y vehículos blindados ligeros en la parte occidental de Donetsk, pero su avance posterior fue detenido por ataques de represalia de la artillería de la RPD. También se sabe que hay destrucción seria, probablemente, pérdidas significativas en cada lado. Al mismo tiempo, existe el riesgo de un avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias partes de la ciudad, lo que agravará significativamente la situación en la región. Los avances también se fijan en otras direcciones. En particular, se informa sobre la aparición de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Yasino Batalla, en el sur de la RPD, y en el territorio de la LPR, no lejos de Lugansk. Durante la noche pasada, se infligieron hasta 5 huelgas en los territorios de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan en este momento. Cabe señalar que la situación objetiva en la línea del frente aún se desconoce debido a varias declaraciones de DPR, LPR y Kiev. Los tanques ucranianos irrumpieron en el territorio de la RPD y asaltaron Yasino Batalla. Después de los ataques de artillería a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas ucranianas lograron romper las líneas de defensa cerca del asentamiento de Yasino Batalla. En este momento, se sabe que se está llevando a cabo una batalla de tanques en la región. Las fuerzas de la RPD lograron evitar que el ejército ucraniano avanzara más, pero en este momento la situación es casi crítica, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando con artillería. Según la agencia de información y centro de noticias Avia, solo 3 horas antes del inicio del avance de los tanques ucranianos, en el área del asentamiento de Yasino Batalla, se lanzaron más de 80 rondas de artillería a lo largo de la línea de defensa de la RPD en esta zona, lo que permitió el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, se sabe que es posible que en las próximas horas se envíen tropas rusas a la región para ayudar a las milicias de la RPD y la LPR, aunque los expertos temen un gravísimo conflicto armado, ya que por el momento las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen una verdadera ventaja en la región. Pero también más de 300 aviones y helicópteros de combate rusos se concentran cerca de las fronteras con Ucrania. En este sentido, es posible que estas fuerzas se utilicen para cubrir rápidamente el territorio de la RPD y LPR de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania comenzó a atacar la infraestructura más importante de Donbass, después de que Rusia decidiera reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk como estados soberanos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reanudaron los ataques a gran escala en el territorio de Donbass. Se comenzaron a lanzar ataques contra la infraestructura más importante de la región, y las instalaciones civiles de importancia estratégica en Donbass. Según los datos proporcionados por los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, esta tarde las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban atacando activamente los gasoductos, carreteras y vías férreas, los sistemas de suministro de agua de la región, y hace unas horas, como resultado de un golpeado con precisión por munición ucraniana de un tipo desconocido, el TPP de Lugansk resultó gravemente dañado, lo que provocó un incendio masivo en las instalaciones. En los cuadros de video presentados, puede ver el incendio en el TPP de Lugansk. Según algunos informes, en este momento la situación es crítica. Al incendio se le ha asignado el nivel más alto de complejidad. Al mismo tiempo, hay informes no confirmados e incluso dañados como resultado del ataque del ejército ucraniano. Se desconoce cómo se entregó exactamente el golpe. Según los informes iniciales, el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania se llevó a cabo con artillería, mientras que en este momento hay una versión de que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron el vehículo aéreo no tripulado de ataque Bayraktar TB2. Ucrania ha comenzado a utilizar múltiples lanzacohetes en Donbass.
Hace unos minutos, las fuerzas de seguridad ucranianas, por primera vez desde 2018, utilizaron múltiples lanzacohetes contra la RPD y la LPR. Según la información actualmente disponible para la agencia Centro de Noticias Avia, los complejos Grad lanzaron al menos 10 rondas de municiones en Donetsk y a sus alrededores. Hay destrucciones en el área de la parte sur de la capital de la RPD. Según la fuente, el enemigo utilizó múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, con ojivas incendiarias y altamente explosivas. Esto condujo a una grave destrucción en varias áreas de Donetsk a la vez. El uso de complejos Grad fue confirmado oficialmente, sin embargo, por el momento no hay detalles sobre el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En este momento, al menos 100 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en el área de la línea de contacto. Esto genera temores de que Kiev pueda tomar medidas extremas y provocar varios miles de huelgas en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Dada la falta de medios efectivos de defensa en el arsenal de las repúblicas de Donbass, esto puede tener consecuencias catastróficas. Kiev puede intentar vengarse de manera muy cruel de los civiles y las milicias, simplemente desatando una avalancha de ataques con misiles para lograr el máximo efecto destructivo, dijo en el mensaje. Según datos oficiales, un total de 5 cohetes Grad MLRS explotaron en el territorio de Donetsk. Pero también, las tropas rusas entraron en el Donbass, para proteger la RPD y la LPR. Después del reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, las tropas rusas entraron casi de inmediato en el Donbass. Estamos hablando, a juzgar por los datos de los residentes locales y los cuadros de video que aparecieron en la web, de varios miles de militares rusos y docenas de unidades de diversos equipos militares, incluidos los blindados. Esto cambia significativamente la situación en la región, después de numerosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el territorio de Donbass se registran numerosas columnas con equipo militar, y el movimiento de tropas, como se señaló, de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En otro video, se puede ver un enorme convoy de autobuses, en los que, supuestamente, se movía el ejército ruso, aunque aún no hay confirmación de esta información. Es de destacar que, aparentemente, estamos hablando de esos autobuses que participaron en la evacuación de civiles. Se sabe que Rusia ha concluido un acuerdo con DPR y LPR sobre el despliegue de tropas rusas en el territorio de las repúblicas de Donbass para garantizar la seguridad en la región. Al mismo tiempo, se decidió enviar tropas rusas al Donbass, incluso antes de la ratificación del decreto presidencial que reconoce la independencia de DNR y LNR. La reacción de las fuerzas de la RPD destruyeron el punto de municiones del ejército ucraniano. Como resultado de un golpe preciso de un avión, el punto de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido. Esta mañana, unidades de la RPD llevaron a cabo un ataque contra el ejército ucraniano, destruyendo los suministros militares de municiones como resultado del lanzamiento certero de un misil antitanque. Como resultado del ataque a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 2 militares ucranianos cayeron y otros 12 recibieron diversos tipos de golpes, 6 militares fueron hospitalizados con lastimadas graves de fragmentos. En los cuadros de video presentados, puede ver el momento del ataque a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde un sistema de misiles antitanque de un tipo no identificado. En el video, puede ver que el primer misil antitanque lanzado golpeó la parte superior del camión, lo que provocó daños mínimos. Sin embargo, como resultado de un ataque repetido, se destruyó una fortificación, según varias fuentes, un refugio con un puesto de tiro equipado, donde se ubicaron los militares ucranianos y las cajas de municiones, como resultado de lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron pérdidas significativas. Cabe señalar que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando activamente en el territorio de la República Popular de Donetsk. Sin embargo, gracias al traslado de tropas rusas a la región, la situación puede normalizarse. Complejos de rebato electrónica desconocidos suprimen el espacio sobre la parte central de Ucrania.
A partir de hoy, se registran numerosas fallas en el funcionamiento de las señales de navegación, GPS y radio en la parte central de Ucrania. Por el momento, se sabe que el culpable es el uso de un complejo de rebato electrónica desconocido. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que la sección más cercana de la frontera con Rusia está a unos 280 kilómetros de distancia, y los sistemas de rebato electrónica Krasuka, 4 ubicados cerca de las fronteras rusas tienen un alcance máximo de unos 250-300 kilómetros, esto plantea un número de preguntas sobre qué armas suprimen activamente el espacio de Ucrania. Los usuarios de los recursos públicos de monitoreo llamaron la atención sobre el vehículo aéreo no tripulado de ataque ucraniano Bayraktar TB2, que voló sobre Kirovograd. Intentaron disfrazar el dron como un avión de pasajeros con una ruta bastante extraña. Líbano, Puan, Corea del Sur. Sin embargo, el avión fue sometido repentinamente a los poderosos efectos del complejo de rebato electrónica. A raíz de esto, se notaron fallas en su trabajo. Hablamos, en concreto, de la pérdida de señal con el complejo de control del dron, un mal funcionamiento del sistema de navegación, etc. Los expertos señalan que solo Rusia posee este tipo de armas en la región. Sin embargo, a juzgar por el alcance y la potencia del impacto, estamos hablando de un nuevo sistema de rebato electrónica ruso capaz de actuar deliberadamente sobre un objeto seleccionado. Глянь, полетело. Свистит над головами, понял? Глянь, полетело.